Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén. Hola, si no sabes, mi nombre es Wilson Paulino y junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja desde hace 11 años, y un acompañante, quien hoy es Arislady Sánchez, conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios, con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Si eso es posible. Si eso es posible. Arislady Sánchez es psicóloga clínica infanto-juvenil y es especialista en abuso. Hola, Arislady. Hola. Gracias ¿Cómo por la invitación. Encantada de compartir con ustedes este espacio. Igual. Arislady, tú tocas un tema hoy que es muy sensible y que extraña y tristemente pasa mucho más de lo que sabemos. Abuso en general. Uno piensa que cuando hablamos de abuso es simplemente violación, pero abuso tiene un abanico y tiene muchas ramas. Sí. Y sobre todo pasa en nuestra adolescencia y niñez, y es como nos molda eso a la adultez. Y marca nuestras vidas, entiendo yo. No sé si estoy hablando mucha basura. Tú corrí. Y yo también entiendo que hay que verlo de esa manera para darle la seriedad que le pertenece al tema. Y como tú dices, tiene un sinnúmero de aristas donde nosotros solamente a veces reconocemos las que entendemos que son más notorias o las que entendemos que hacen más daño, y no es así. En cualquiera de las aristas del abuso, del maltrato, en cualquier área de nuestra vida, pues va a dejar marcas. Y eso, como tú dices, también puede trazar la línea de cómo nos vamos a relacionar o de qué vamos a hacer en el futuro. Claro, porque incluso una actitud que tenga un padre hacia un hijo durante su crecimiento, simplemente la actitud puede tal vez marcarlo de por vida. Así es. Muchas veces entendemos que lo que más marca son los golpes físicos o las palabras dichas directamente, pero en la relación con nuestros padres y madres nos va a marcar todo. Sí, nos va a marcar, como tú dices, no lo que ellos dicen, sino la intencionalidad con la que lo dicen, la gestualidad con la que lo dicen. Y muchas veces el discurso puede ser muy lindo, como en la mayoría de las familias lo hay, pero si ese discurso realmente no va acompañado de una real intencionalidad, de que el pensamiento también y la emocionalidad realmente acompañen el discurso se desaparece y lo que queda es eso que tú dices, esa impresión, esa actitud con la que mi papá o mi mamá me decía las cosas. ¿A qué tú te refieres, Lady, con que el discurso es bonito, pero la intención no? ¿Tú tienes un ejemplo específico? Bueno, hay muchos padres que, ya sea cuando uno es adulto o cuando uno está más grande, pueden hablar, y nos pasa a nosotros también, los que somos hijos e hijas, hablamos solamente de lo bonito que recordamos. Ay, mi mamá me hacía unos postres, mi mamá me decía que yo era muy buena estudiante, que yo era inteligente, pero si este discurso no viene acompañado con la real acción de aceptación, con que lo que tú das, yo sé que es lo mejor que tú puedes hacer. No es lo mismo yo decir, mi hijo es inteligente, y decirle a mi hijo, tú eres inteligente, y yo decir, y que esa inteligencia venga acompañada, pero el mes que viene la nota tiene que estar más alta. ¿Me entiendes? Sí. O tú eres inteligente y te doy una palmadita en el hombro, pero ya tú sabes, vamos a tratar de ser mejor. Siempre como esa espera de que lo que haces no es suficiente. Eso es un buen ejemplo de que te digo que eres inteligente, estoy feliz, se lo digo a los demás, pero el niño o la niña es que entiende la palmadita que le da, el mes que viene hablamos, ese apellido que a veces entonces que es el que genera el malestar y es el que descalifica el discurso bonito con el que iniciamos o con el que inició papá y mamá. Claro, perdón, Fernando. Sí, yo te voy a dar un ejemplo personal. Que tal vez incluso mi papá ni siquiera cuenta se dio. Cuando estábamos en la universidad, yo recuerdo que nos tocaba en materia de dibujo, y eso a mí siempre me ha gustado el arte. Y en materia de dibujo nos tocaba, por ejemplo, en una ocasión imitar un cuadro, ¿verdad? Un cuadro de un artista famoso. Cuando yo llevo el cuadro, o sea, que estaba muy bien, quedó muy bien, mi papá me lo elogió mucho, pero me dijo, pero no pretenda que ahora vamos a colgar todo lo que tú hagas. Y él ni siquiera se dio cuenta. No. Yo creo que él no se dio cuenta. Sin embargo, eso, al sol de hoy, yo todavía lo tengo, o sea, ya yo lo he trabajado, lo sigo trabajando, pero es algo que sí me marcó. Claro. Porque también a veces tenemos que entender que
Y eso es un error humano de todos, que la intencionalidad en que decimos las cosas y en cómo las sentimos, no necesariamente el otro la va a recibir de esa manera. Tu papá quizá lo hizo como un chiste, como una chanza, pero él no entendía la repercusión de si tú lo entendías diferente. Entonces, ahí es que entran los errores comunicacionales muy comunes, principalmente en el sistema familiar, que sí son importantes y que deben ser lo más honesto, transparente y claro posible, para que no se den estas interpretaciones, que quizás la intencionalidad no era que tú te sintieras mal o que lo interpretara de una manera, pero así fue que te cayó. Claro. Y eso es imposible nosotros controlarlo. Por eso, mientras más transparente la comunicación, y cuando hablo de transparente y honesta, es eso, que lo que diga esté conectado con lo que realmente pienso y con lo que siento. Exactamente. Y Nicole, mira, no sé si yo quiero que tú escuches una nota de voz que yo voy a poner de alguien que nos envió hace mucho. Sí. Y lo hago porque estamos hablando ahora de los padres y me interesa mucho que analices esto y nos dejes saber tu opinión. Okay. Vale, yo soy una joven bisexual. Sucede que no le he comentado nada al respecto a mis padres porque ellos son dos extremos. Mami muy religiosa y papi que si eso es amoral, el civismo, el que dirán. No obstante a eso, trato de ser lo más abierta posible con mis amigos, con las personas que me relaciono y demás. Para mí, mi familia, mis padres son parte de mi armonía y felicidad. Pero si ellos llegan a saber esto, no me vendría muy bien su rechazo, no sería lo mejor porque ya he visto cómo reaccionan a la situación. Entonces, mi duda, ¿cómo encontrar el balance entre mi armonía, mi felicidad y la aceptación de mi familia? Esa sería la pregunta. Perfecto. Mira, una de las primeras situaciones que veo es cómo ella tiene que tener una doble identidad. Obviamente se reconoce la importancia que tiene nuestra familia, extensa o no, y principalmente nuestros padres en nuestra vida y cómo buscamos la aceptación y el apoyo de ellos. Ya llega un momento que no solamente la aceptación, sino porque yo me acepto quizá como soy, pero si no voy a obtener el apoyo de ellos, eso va a inferir en mi identidad. Principalmente en la adolescencia, en la adultez joven, donde todavía dependemos de muchas cosas de nuestros padres. Cuando yo tengo que hacer esa dicotomía de, por un lado, con mis amistades, yo puedo ser quien soy, puedo ser más honesto, cuando hablaba de la honestidad, sobre mis preferencias, mis gustos, sobre cómo soy yo. Entonces yo estoy formando una identidad. Pero cuando yo tengo que ir donde mi papá y mi mamá y tapar eso de alguna manera o no tocar un tema y tratarlo a través del silencio, yo estoy teniendo otra identidad. Entonces, realmente, ¿qué tan feliz yo puedo ser si yo tengo que ser una cosa en mi casa y otra cosa afuera? Claro. Entonces, yo no estoy siendo feliz. Yo estoy tratando de que la situación no salga, no empeore, no se armen las crisis y de yo no enfrentar, porque no estoy preparado y eso está bien también, no enfrentar lo que mi familia tiene para decir con respecto a quién yo soy. Entonces, eso va a llegar un momento en que eso que yo llamo felicidad, que no es felicidad, más que todo es como buscar esa tranquilidad y todavía no enfrentar la crisis, va a llegar un momento en que no va a ser suficiente. Va a llegar un momento donde también yo, el ir y venir de mi mundo social y colectivo a mi mundo personal de familia, también me va a enfrentar, ya sea que pueda yo desarrollar alguna sintomatología clínica porque me cree demasiado estrés y ansiedad, estar en ese ir y venir, en ese devenir de quién yo soy, ya sea porque me va a confundir también a mí en cosas que quizás yo, si mi familia me acepta, yo estoy clara, o ya sea en que van a salir los miedos que yo le tengo a mi familia. Entonces, ¿es felicidad eso? No. La felicidad va a ser cuando yo entienda que lo que yo soy puede no gustarle al otro, a un otro tan significativo como mi familia, y que quizás yo sí tengo que primero fortalecerme yo, buscar ayuda profesional o buscar ayuda con mi red de apoyo para yo poder enfrentar eso. Y dentro de eso, buscar el equilibrio. Te voy a dar un ejemplo. Hay personas que entienden algo más tangible o que la sociedad maneja de una mejor manera.
como el tema de las pérdidas o la muerte. Hay personas que a veces se me acercan a preguntarme de cómo pueden vivir un duelo tranquilo. Y yo le decía, los duelos hay que vivirlos como vienen. Hay que vivir la tristeza, hay que enfrentar a la crisis, hay que vivirlo como yo realmente lo siento. No hay manera a veces de tú llegar a un acuerdo con un otro con respecto a ti si no hay un enfrentamiento. La confrontación tiene que venir. Claro, tiene que venir como tú la quieras y cuando tú estés preparado. Pero va a ser difícil manejar esa felicidad. La felicidad real llega cuando tú te aceptas y puedes aceptar que el otro no te acepta. Exactamente. Eso es primordial. Si yo tengo que aceptarme y ser honesta con quien yo soy y con quien quiero ser. ¿Me entiendes? Con todo el mundo, desde adentro para afuera. Cuando eso llega, yo voy a entender en qué momento yo puedo enfrentar eso con mi familia. Porque sí, tengo que estar preparada, tengo que estar preparado para eso que viene. Para eso yo sé que viene, para enfrentar las creencias religiosas de mi mamá, para enfrentar los cuestionamientos morales de mi papá. Pero que yo entiendo, cuando yo logro entender que esos cuestionamientos y creencias son de mi papá y de mi mamá, no tienen por qué ser míos. Entonces, cuando yo puedo desligar eso y que yo no tengo que ser lo que ellos piensan, y eso no se da solamente con el tema de la sexualidad. Lo que pasa es que el tema de la orientación sexual es mucho más difícil porque la gente no quiere asumir su propia sexualidad. Entonces, cuando yo tengo un papá y mi mamá que no me acepta y que se avala de la religión, de Dios, de la sociedad, de lo que moralmente o lo éticamente, que son cosas que la gente se crea, pero se crea para no lidiar con su propia sexualidad. Claro, son construcciones sociales que nos convienen en algún momento, pero que no necesariamente son los correctos o los que pueden ayudarnos a encontrar esa paz que tú mencionas. Exactamente. Y tú sabes, cuando tú mencionas la palabra de la honestidad, precisamente me vienen, esas historias de la mayoría de los homosexuales, yo podría decir, que en cierto punto en su adolescencia no fueron honestos porque no podían, porque tú sabes, había muchos que se estaban descubriendo en ese momento y muchos que ya que ya lo tenían consciente, que ya estaban conscientes de ello, pues estaban luchando para que no se dieran cuenta. Así mismo. Y una pregunta, Ice Lady, los padres, porque muchas veces pasa que tú se lo dices a tus padres y lo primero que te dicen es, yo sabía que yo no debía hacer tal cosa. Esa crianza de los padres, ¿influye en algo en la sexualidad de alguien en algún sentido? ¿Esa crianza de los padres es culpa de ellos? No, claro que no. Es decir, lo primero que los padres y los adultos tenemos que entender es que nosotros no tenemos control ni siquiera de nuestra propia orientación sexual. Es una elección inconsciente que se va a dar de la reunión de muchos factores y que la reunión de muchos factores va a ser individual para cada persona. La esencia de cada persona es individual. Cómo se construye la personalidad es individual. Hablo de la personalidad porque ahí entra el tema de la identidad sexual. Y cuando hablamos de identidad sexual nos referimos a orientación, nos referimos a la identidad de género, nos referimos a la elección de quién yo soy dentro de mi sexo biológico y dentro de mi género. Eso incluye un sinnúmero de factores que sí va a estar contaminado, vamos a decirlo así, por la cultura a la que pertenezco, por la sociedad a la que pertenezco. Voy desde lo macro, ¿verdad? Por las creencias institucionales, el colegio o el centro escolar, si pertenezco a alguna religión, y la familia. Es decir, la familia sí va a tener una disposición especial para enseñarte lo que ellos entienden que está bien y que está mal. Pero ahí viene la disposición personal de cada persona de cómo va a aceptar todas esas cosas, de qué significado le va a dar a todo eso. Porque yo puedo tener una familia muy religiosa y haberme educado en una religión hasta rígida y luego entender que eso a mí no me sirve de nada y que yo no quiero seguir esa religión. Entonces, sí, la familia te va a enseñar muchísimas cosas, pero la familia no es culpable de cómo tú
la asumas. Y a mí en este tema ni siquiera me gusta hablar de culpa, porque culpa es como si yo estuviera haciendo algo malo y realmente hubiera que buscar un responsable para castigar. Entonces no es un tema de culpa, es un tema de la individualidad de cada ser humano. Si la familia te va a enseñar lo que es bueno para ella, principalmente los padres, lo que a ellos le ha resultado en su vida, claro. Y uno es que va a elegir si eso para uno aplica, si no aplica, en qué medida aplica, a lo mucho, a lo poco, y cómo yo integro eso en mi vida. Si eso me hace feliz, si me da bienestar, si estoy de acuerdo. Porque lo que me hace feliz, yo puedo estar de acuerdo con una ideología, pero entender que eso no me va a hacer feliz a mí. Claro. Entonces, ¿los padres tienen la culpa? No. ¿Los padres pueden controlar quién me gusta y cómo me gusta? Tampoco. Ni lo puedo controlar yo. Yo sé de muchas personas que, como tú mismo dices, han luchado, principalmente en su adolescencia, por quizás entender y saber y sentir más que todo que tienen otra preferencia sexual diferente a lo que los padres quisieran, a la heterosexualidad, y luchan mucho con eso. Y en base a eso experimentan mucho y en base a eso se obligan y no son felices. Claro. Y lo hacen por la sociedad y lo hacen por su familia y lo hacen porque personalmente no quieren armar esa lucha que hay que armar por enfrentarse a todas esas personas que lo van a cuestionar. Pero entonces estamos hablando cosas muy, muy chulas, muy bonitas, muy reales. Pero un padre que no maneja las herramientas que manejamos nosotros, tal vez que estamos escuchando eso, ¿cómo ellos pueden entender que esto no es... O sea, ¿cómo yo puedo manejar esto si yo soy un padre que no entiende nada de lo que ustedes me están diciendo? Bueno, lo primero es tenemos que manejarnos desde que si yo no estoy entendiendo y si yo no me quiero salir del lugar que yo conozco, ese lugar de creencia, de mito, de estilo de vida, de pensamiento, es porque yo estoy siendo rígido. ¿Verdad? Lo primero es entender que yo estoy siendo rígido y que las cosas que yo no entiendo, no las entiendo por mi rigidez. Okay. Entonces yo tengo que cuestionar qué me pasa a mí que no puedo ni siquiera respetar la idea de que hay personas que pueden vivir su vida de manera diferente y ser felices y estar bien. Claro. Es decir, desde ese punto yo tengo que iniciar. Y que quizás si yo he leído y no lo entiendo, si yo he buscado opinión y no lo entiendo, y aquí quiero hablar claro, el entendimiento tiene que ver con el razonamiento y la capacidad intelectual. Si yo no tengo retraso mental, yo tengo la capacidad de entender. Lo que yo no estoy teniendo es la capacidad de aceptar que hay otros que tienen otros puntos de vista. Y eso no es de entendimiento. Eso es de mi flexibilidad mental que te está conectado con lo afectivo y con lo emocional. Y de la empatía, claro. La empatía emocional. Claro. Se desarrolla a través de la vida y se desarrolla a través también de las enseñanzas. Hay personas que tienen por esencia ser más empático, hay otras que la vida tiene que darle duro o tiene que pasar muchos procesos de enseñanza para poder tener el elemento de la empatía. Es entender al otro sin vivir esa experiencia ni sentirla. Sí. Hablaba mucho, uno en un episodio que teníamos con Ramón Grullón, que es de servicio al cliente, que él hablaba de que no es ponerse en los zapatos del otro, porque tal vez el otro calza diferente a ti. Es aprender a identificar esas situaciones sin tú tener que haber vivido en esas situaciones ni que vivirla tampoco. Y exactamente, y por eso entra mucho el tema del respeto. Yo entender que alguien se puede poner triste porque se murió su gato y a mí me pueden dar trepito los gatos, pero yo puedo entender claro que esa persona va a durar mucho tiempo triste por su gato. Y yo tengo que respetar eso. Y ser empático es no tomarlo de burla, no decir lo que yo pienso, no decir cómo yo lo haría, no minimizar los sentimientos que el otro tiene. Eso es lo que es ser empático. Entender las cosas o vivirlas, tratar de vivirlas como el otro te está diciendo que la vive, que es su experiencia, no es la tuya. Gracias. Y yo quiero entonces preguntarte, ¿qué tú le recomiendas a esos jóvenes que no saben cómo tocar el tema en su casa porque saben cómo son esos padres? Sí, mucho incluso nos han preguntado a nosotros, personas que están en una casa donde sus padres son, por ejemplo, muy religiosos y siempre tienen comentarios homofóbicos y ellos... O sea, nosotros lo que le hemos dicho es que esperen tal vez a tener un ambiente más seguro para ellos, para entonces abordar el tema. Pero en verdad, nosotros no somos profesionales de eso. Dinos tú.
No, pero ustedes tienen una experiencia y, Claro. y eso es sumamente rico y nutritivo, sabiendo de que cada uno va a tener experiencias diferentes. Pero ya ahí sí entra que la persona va a tomar y dejar lo que le convenga y lo que entiende que aplique, que es lo importante de nosotros escuchar las experiencias del otro. Pero sí, definitivamente también tienen algo de razón, porque como dije al inicio, cuando uno está en este descubrimiento de su sexualidad, de identidad, de género, de la orientación, uno depende todavía totalmente de su papá y su mamá, y más en esta cultura, que es algo que sí, a mí me gusta trabajar con los chicos y chicas, que no es lo mismo pertenecer a un grupo minoritario en Holanda que aquí en República Dominicana. Claro. Una de las cosas que yo suelo hablar con los chicos y chicas que me llegan con estos temas de la sexualidad y de su orientación, de su género, de cómo se enfrentan con su familia, es que también nosotros tenemos que ser realistas del contexto cultural en que nosotros estamos. Porque nosotros vamos a lidiar con nuestra familia, pero no vamos a cambiar quizá todavía la cultura completa y la sociedad. Entonces también tenemos que ser realistas. No es lo mismo tú vivir esta experiencia en Holanda que vivirla en República Dominicana. Claro. ¿Sabes? Y por más que tú sepas que hay otros movimientos, que hay otras aperturas en otros países, tú la vas a vivir donde te toca. Entonces, sí, para hablar con la familia, el único que puede reconocer qué tan flexible o no va a ser su familia es uno. Es que es vivir con ella. Eso es una cosa. Y dentro de eso, ¿qué yo tengo que hacer? Primero, fortalecerme internamente, yo. Porque a veces sí buscamos mucha información de noticias, de que en el mundo, de que en otra parte, de que otras familias, pero eso realmente no me sirve, porque yo utilizo lo de afuera cuando lo de adentro no está fortalecido. ¿Quién soy yo? ¿Y cómo yo quiero ser? ¿Y qué respuesta yo tengo hacia eso? Entonces, es lo primero el fortalecimiento interno y lo segundo, realmente necesitamos de una red de apoyo. Sí necesitamos de afuera. Necesitamos de tener una buena red de amistades, o tener un tío, o tener una abuela, o tener un abuelo que me vaya a ayudar en este proceso con mis familiares. Hasta que yo no dispongo de eso, yo recomiendo que entonces esperemos. Y sí, a veces hay que hablar mentira, a veces tenemos que ocultar por seguridad, porque también no es lo mismo tener un padre con una creencia religiosa fuerte, pero que no es maltratante, a un padre que aunque no tenga ninguna creencia religiosa, sea maltratante conmigo. Entonces, sí es importante nosotros entender que tenemos que estar en ese espacio y que tenemos que sentirnos seguros de alguna manera. Me siento muy tranquilo porque yo he dicho consejos similares aquí o en privado de eso mismo, que a veces hasta me sentía sucio diciéndole a la gente, no, tú tienes que mentir un tiempito, porque sus padres le preguntaban constantemente, después que en un intento inicial, por ejemplo, hayan tratado de salir del closet y los padres le dijeran que no, que eso no puede ser así y que cambie y que no. Y semanas después le preguntaban que si ya tiene novia, que si ya, que si yo qué. Y yo le decía, mira, búscate tu amiguita lesbiana y di que es tu novia y ten tranquilo ahí en la habitación haciendo coro y hablando, porque tú no te puedes volver loco, tú vives con ellos y te toca mucho tiempo vivir con ellos. Exactamente, entonces primero hay que sobrevivir y tratar de sobrevivir lo mejor posible. Entonces a veces si tenemos una familia que es muy cerrada y que nos presiona y nosotros tenemos también, por eso te decía, tanto de la realidad cultural como cuál es mi realidad. Si yo dependo de mi familia, hay familias que amenazan con, como decimos aquí, cortarle el agua y la luz. Y yo no. Para yo poder salir bien de esta casa, yo tengo que crear una base. Y para eso, lamentablemente, necesito a mi papá y mi mamá. Claro. Y otra cosa fue que dijimos hace muchísimo también, eso mismo, que trate de identificar, yo no sé en qué episodio fue, que trate de identificar ese familiar apoyador que uno siempre tiene, que ve el mundo como es, como un grupo de gente que lo que quieren es echar para adelante toditos juntos y no como enemigos. Y ese familiar, ese abuelo, ese tío, que dice como que tú no importa, mijo, dale para allá, tú tranquilo, haz tu vida, no te lleves de esta gente. Ese familiar es el que tú tienes que identificar que te va a cuidar y a proteger en un momento difícil o complicado. Así mismo, entonces sí, por eso es que la familia es importante, pero a veces nos cerramos de que solamente va a ser, claro, papá y mamá es muy importante, pero podemos tener otras figuras que nos ayuden en nuestros procesos, porque quizá mi papá y mi mamá realmente no tienen la herramienta para ayudarme en esto. El que sabe de esto o el que me puede sostener es mi tío, es mi tía, es el abuelo, la abuela, el primo, la prima, quien sea. Pero podemos encontrarlo. Lo que tenemos que buscar opciones
Y eso también es parte de yo ser flexible. Hay chicos y chicas que claro que duele mucho y que papi y mi mami no me acepten. Pero si esa es mi realidad ahora mismo, yo tengo que seguirme moviendo. Yo tengo que moverme de quién me va a aceptar si eso es lo que yo ando buscando. Bueno, porque me acepte mi tía. Y que eso sea suficiente por el momento, hasta que yo esté preparado, ya sea para enfrentar a mi papá y mi mamá, y que aunque no me acepten, yo pueda realmente aprender a vivir con eso, y que llegue un momento en que, aunque me duele y pase todo mi proceso de pérdida, como yo digo, llegue un momento que ya no me duele. Me pone triste, pero ya, es decir, no me mueve emocionalmente para tomar las decisiones de mi vida. Exacto, es muy contraproducente porque uno piensa que, wow, si mis padres me quieren, va a ser tan bien y yo voy a ser tan feliz y yo no sé qué, pero la idea es que tú te quieras tanto tú, que eso no sea un factor, que eso no afecte en absolutamente nada. Claro. Y eso no quiere decir que tú no quieres el amor de tus padres, para nada, todo lo contrario, eso es lo que tú más quieres, pero tú te tienes que querer tú primero, claro. Tú tienes que cuidarte, tienes que protegerte tú primero. Y parte de lo que llega ya en la adolescencia y en la adultez es nosotros ser responsables de nosotros mismos. Y de entender que en este tema y muchos otros vamos a tener papá y mamá que no tienen la herramienta, ya sea por su historia, ya sea porque ellos mismos también tuvieron otro tipo de crianza. Y que mi papá y mi mamá, a veces amor es saber que mi papá y mi mamá lo están haciendo lo mejor que ellos puedan. Lo mejor que puedan. Sí, y que yo no voy a poder cambiar eso. Si yo tengo esa creencia, vamos a decir, internalizada en mi corazón, va a ser más fácil yo entender cuando ellos no me estén dando lo que yo necesito. Y que yo voy a tener que buscarlo o llenarlo de otras maneras. Ya sea conmigo, ya sea con una pareja, ya sea... Es decir, yo puedo tener sustitutos. Lo que yo tengo es que ser consciente de quién va a ser mi sustituto y por qué lo necesito. Lo malo es buscar sustitutos a ciegas, de que te llenen tus vacíos y tú no ser consciente de eso. Yo tengo que ser consciente de que mi papá y mi mamá no fueron cariñosos. Bueno, pues yo voy a ser consciente de que a mí me gustan las personas cariñosas. Yo tengo ese vacío. Y primero me voy a dar cariño yo, pero luego me puedo buscar una pareja que también sea cariñosa. Claro. Pero hay que estar consciente de esas elecciones. Claro, tengo que estar consciente de cuáles son mis déficits primero. Exacto. Y Arislady, ¿hay algún, no sé si tú lo has hecho, si tú has tenido que estar en una situación, porque me han contado mucho también que les ha pasado, en la que una persona está en terapia y el hijo sale del closet con el padre en terapia? Y no sé si tú has tenido que vivir eso, si tú has visto reacciones que te han marcado o reacciones específicas comunes, tal vez. O si eso es, de hecho, ¿cómo se diría? Como correcto hacerlo en una situación como esa. Lo ideal, exacto. Hacerlo en una situación como en terapia. ¿Te ha pasado eso? Mira, lo ideal no existe, pero sí el proceso terapéutico, el terapeuta y la terapia es una herramienta. Es una herramienta en servicio de ese paciente. Por ende, se va a trabajar lo que ese paciente entienda. Si su demanda es que mi familia me acepte o cómo yo sacar este tema con mi familia, el terapeuta te puede ayudar. Ahora, lo primero que el terapeuta tiene que trabajar y tiene que hacerle saber a ese paciente que primero tenemos que trabajarte a ti. Primero tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer y tenemos que ser realistas con las diferentes opciones que vamos a tener de cómo tu papá o tu familia va a reaccionar. Porque a veces vamos a terapia para que el terapeuta me ayude a este tema de que me acepten y acepten mi sexualidad, pero yo voy con la idea de que la única respuesta es que todo va a ser exitoso y que vamos a salir felices. Claro, claro. Y eso no es una expectativa realista. Entonces, que el terapeuta trabaja, perfecto. Este puede ser un ambiente seguro para ti, para hablar y trabajar eso. Pero primero vamos a trabajarte a ti. Tus expectativas, qué tú esperas, y saber que yo voy a estar para ti, pero voy a estar con cualquiera de las opciones. No depende del terapeuta ni de qué tan bueno sea el terapeuta o malo para que su familia lo acepte de buena o no. Esa no es la única opción. Entonces, sí se trabaja primero esta preparación a que esta persona esté emocionalmente capacitada para lidiar con cualquiera de las reacciones que traiga.
Claro, porque tú te imaginas a la gente de que, ay, este terapeuta es el mejor, ha sacado del closet a tanta gente y le va súper bien, lleva a tu papá ahí, no sé qué, no es así. No, Es que eso es lo mismo, el terapeuta no es quien saca del closet. Quien se saca del closet es la persona que está en la situación. El terapeuta es una guía de apoyo. Y parte de lo que el terapeuta tiene que trabajar es que tú tengas también tu red de apoyo, porque el terapeuta no es tu amigo. Entonces tú no puedes escribirle al terapeuta cada vez que en tu casa hay una crisis. Exacto. Pero tú sí le puedes escribir a un familiar, tú le puedes escribir a un amigo, y eso tiene que estar. Entonces el terapeuta también tiene que asegurarse en ese proceso que esa persona dispone de eso. Y que si no dispone, tenemos que construirla, porque tú no puedes estar solo, solamente con tu familia, sin tú saber cuál va a ser la reacción de tu familia. no. Y no sé si te ha tocado, ¿cuál sería tu reacción o cuál fue tu reacción si se tocó a un padre que lo que está buscando es arreglar, entre comillas, a su hijo o hija? Eso me toca a diario, y esos son los primeros, los que llegan con esa idea son los padres, cuando descubren una conversación, cuando descubren una experiencia, cuando pasa algo, principalmente con el adolescente o el adulto joven, y van preocupados. Yo dentro de esa preocupación es entendible, pero sí exploro mucho que lo que no quieran sean cambiarlo. Y yo en la primera sesión se lo digo. Yo no paso tiempo en la primera sesión. Yo le digo, claro, esta terapia no es para cambiar al chico o a la chica. Esta terapia es para que el chico o la chica y ustedes como familia tengan un proceso de sexualidad sano y responsable para todos. Y principalmente para el chico en cuestión. Pero yo le hablo claro que eso de cambiar no existe. Y que si ellos van con esa realidad, yo no voy a ser partícipe. De que yo puedo, principalmente con los chicos muy jóvenes, explorar, ¿me entiendes? Porque los padres siempre llegan con la idea de que están confundidos. Sí. Que es una palabra que yo educo a los padres de que no la usen. Porque cuando uno está confundido, uno se da cuenta después. Aún uno esté confundido en cualquier área de su vida, nadie que le han dicho, tú estás confundido, tú dices, ay, sí, es verdad, yo estoy confundido. No funciona así en ningún área de la vida. Es decir, no, ni cuando voy a elegir carrera, yo tengo, luego que yo puedo como caminar ese camino, yo miro para atrás y yo dije, ay, en aquel momento de mi vida yo estaba confundida. Entonces, lo primero que yo elimino es eso. Y segundo, le digo claramente que no hay tal terapia de cambio. Que la persona es la que tiene que identificar bajo qué elemento, porque cada historia es diferente. Hay chicos y chicas que te llegan con 12 años, pero te dicen que desde los 6, desde los 7 están claros. Entonces, a mí no me hable de confusión. Hay otros chicos que a los 13, 14, 16 empiezan a experimentar, porque es que la sexualidad es algo muy individual. Entonces, ¿qué tú te aseguras? De que esa experimentación no lo ponga en riesgo. Exacto. De que no sean personas vulnerables a deseos de otras personas. ¿Me entienden? De que tú no seas el experimento de otro. De que lo que tú asumas en tu sexualidad, principalmente esos primeros momentos, sean para crearte felicidad, bienestar, placer, ¿verdad? Para tú saber lo que es el erotismo, lo que son las fantasías, desde un punto de vista sano. Fíjate que no se toca si tu orientación sexual está mal o bien. Eso lo tiene que ir experimentando cada persona. Y con los padres también le digo, con los adolescentes, que en la terapia no vamos a dar respuesta a eso. Porque yo en un proceso terapéutico, aún dure un año, aún dure 2 años, con un chico que tiene 12 años y tiene 14, yo no puedo firmarle un papel donde diga, va a ser heterosexual, va a ser homosexual. Es decir, yo no puedo hacer eso tampoco. Que lo que nos vamos a asegurar es que que tenga la información adecuada para vivir una sexualidad sana y responsable para sí mismo, no para su familia. Y que con la familia vamos a ir trabajando el tema de por qué aceptan o no aceptan, qué tan grande es ese tema para ellos. Manejar ese rechazo entre ellos y la comunicación, mejorarla. Exacto, yo le hablo mucho de que aquí lo importante es que ellos como familia y como padres, el vínculo no se lacere por este tema. Y de que lo importante es la aceptación incondicional de su hijo o de su hija. Entonces ahí manejamos el tema de los mitos, las creencias. Hay muchos padres que realmente me ha tocado que aceptan a su hijo, pero que le da mucho miedo de cómo la sociedad
los va a tratar con esta situación de Claro. ser el gay o lesbiana. Y eso es sumamente importante porque ellos están preocupados por la seguridad. Y hay Ellos muchos vienen- que me han dicho, mira, es que yo voy a tener que ir a matar a alguien si me le Claro. pasa algo. Ellos Entonces, vienen de... Perdón, que para que no se me olvide, que ellos vienen de un lugar de amor, aunque suene eso tan extraño. Sí. así mismo es. Entonces nosotros lo que tratamos es que mientras más rígidos los padres, tratamos de rescatar eso y de que vean a su hijo y a su hija como un ser humano completo, porque entonces el tema de la orientación sexual, si soy gay, si soy lesbiana, comienza a ser lo que identifica completamente a este ser humano, y eso no es así. Eso no es así, exactamente. Entonces yo trato de que en terapia sus padres comiencen a ver los otros elementos de esa persona que son buenos, que son valiosos, mientras ellos puedan aceptar el elemento de ser gay o lesbiano, o bisexual, o verdad, o todo lo que corresponde. Y gracias por hacerlo. Aris Lady, quiero tomarme unos momentos para hacer una pausa. Fernando, ¿por qué? Porque necesitamos dinero. Exactamente. Quiero agradecer a Eddie Paulino y a George González, que ellos estaban en el closet, salieron con su familia. A ellos en realidad les fue muy mal y los inscribieron en un sistema de terapia de curación de homosexualidad. Y el día que les tocaba ir para allá, sus padres le dieron dinero para que fueran a pagar el curso y ellos agarraron ese dinero y se escaparon de su casa y con ese dinero están pagando el Patreon. Gracias por pagar el Patreon y ayudarnos a nosotros con dinero a continuar este proyecto. Si usted no sabe de qué yo estoy hablando, entre a patreon.com/Wilferland y ayúdenos para que esto continúe. Gracias a los 76 Patreones que tenemos actualmente. Sin ustedes esto no sería posible. Gracias de verdad. Aris Lady, eso que yo dije ahora mismo, por si acaso es relajando, no te lleve, pero sí quiero hablar de eso justamente, de las terapias que curan la homosexualidad, que de hecho... Terapia de conversión se llama. Terapia de conversión. Aquí yo he escuchado, he visto en mini documentales en internet donde personas desde Estados Unidos las traen para acá a unos lugares donde donde curan la homosexualidad mágicamente. Y Sí, también hemos visto recientemente... de supuestos psicólogos que lo hacen. Exactamente, te iba a decir que ha habido, como tenemos tanta información ahora disponible, hemos encontrado en Instagram psicólogos que hacen talleres para curar la homosexualidad. Y yo me pregunto, entonces, ¿ya hay algo que tú puedas decirte, coger un cursito de un par de horas, un taller, un diplomado, y tú decías, ay, mira, ya yo no soy pájaro? Y ahí me parece muy irónico, porque muchos de los que empezaron con ese cancito en Estados Unidos, ahora son gays fuera del closet, que ya viven tranquilos y se han disculpado muchísimo. Entonces, Bueno, porque tú sabes también que ese tipo de terapia sale eso mismo de personas que no se aceptaban a sí mismas. Y la idea mágica de cambiar a otro era una manera de lidiar con sus propios temas. claro. ¿Me entiendes? Con sus temas no aceptados. Fíjate que por eso yo hablo mucho de la aceptación interna y del fortalecimiento interno mío. Porque si no, no solamente yo voy a tener problemas, sino que yo voy creando este tipo de cosas que dañan a otros. No suficientemente yo estoy dañado y yo quiero empezar a dañar a otras personas. La terapia de conversión no existe. Eso es una ilusión mágica de personas que no quieren salirse de su ideología y de sus creencias. ¿Me entiendes? Y de otros profesionales que saben que eso no existe y que lo utilizan para beneficiarse económicamente. Eso es lo que es. Y de profesionales en esta área que más que ser científicos y avalarse por la ciencia, se avalan de sus creencias y utilizan la psicología, que es una ciencia, para darle fuerza realmente a su propia creencia personal, donde entonces eliminamos el respeto al otro, la tolerancia, la diversidad, y nosotros son profesionales que quieren meter a todo el mundo en una burbujita, en su burbuja, que les funciona a ellos y puede estar fabuloso, pero tú no tienes que convencer al otro para eso, porque lo elemental de ese tipo de terapia y de las personas que la ejercen y la venden es el irrespeto a los demás. Claro. Y es el no reconocimiento de las otras personas como seres humanos independientes y libres. Y una pregunta, ¿qué consejo tú le puedes dar a un muchacho, una muchacha, adolescente, que
que lo van a llevar a eso. O sea, a ellos lo inscribieron en un curso de eso, porque sus padres dicen que sí, que tiene que ir. Como te digo, lamentablemente los adolescentes sí todavía son muy dependientes y por eso hay cosas que tienen que acceder, porque si no las consecuencias que tiene en diferentes como etapas de su vida son muy fuertes y no pueden vivir sin eso. Hay que ir. Si tu padre te obligan, tú vas y tú puedes, ya sea decir, yo voy por ti y para ti, si tú tienes la capacidad de manejar esa claridad con tu familia, pero tú vas a ver que eso no va a servir para nada. Uno. O yo puedo simplemente, como hablamos de estas familias que pueden ser maltratantes, que la vida de ese chico o chica puede estar en riesgo realmente. Claro. Y tú vas tranquilo, pero como yo siempre le digo, la primera independencia que tenemos que manejar es la mental. Claro. Es saber que no importa lo que mi papá y mi mamá digan, llega un momento en que yo me convenzo de que yo puedo pensar lo que me dé la gana. Y que no importa lo que me digan o las consecuencias que me pongan o a dónde me lleven, mi pensamiento puede estar intacto. Y yo puedo ser quien yo quiero ser en mi mente. Yo soy quien yo quiero ser. Y esto aplica para muchísimas cosas. Aplica para mi orientación sexual, para mi orientación de género. Aplica para si yo quiero estudiar algo que mi familia no lo aprueba, así yo quiero vivir una vida de un estilo que mi familia tampoco lo aprueba, así yo me quiero mudar solo y mi familia solo me permiten irme de mi casa si yo me caso, por ponerte un ejemplo también de las famosas creencias, de que la gente no puede vivir con roommate, es decir, hay de todo. Entonces, si yo puedo permanecer con una tranquilidad mental de que ya llega un momento en que mi familia me va a enseñar muchísimas cosas o me va a imponer y yo saber que yo la puedo seguir las imposiciones porque no me queda de otra, pero que eso no necesariamente quiere decir que yo la tenga que aceptar como parte de mi vida. Ni tengo que cambiar quién yo soy porque mi familia diga. Entonces la primera independencia es mental. Usted va a su terapia de conversión y se consigue allá su novio o su novia. Mira, es un buen ambiente para conocer personas realmente del grupo minoritario. Si no me permiten salir mucho, bueno, pues mira, ahí yo voy a conocer un reguero de gente. Vámonos para terapia. Y que lo más probable, muchos de ellos tengan el mismo pensamiento incluso. Están pasando por lo mismo. La mayoría están pasando por lo mismo. Y los chicos y chicas o adultos que van a ese tipo de terapias realmente pensando que quieren cambiar es porque han sufrido mucho y ven en el sufrimiento que es su orientación sexual lo que lo está haciendo sufrir. No saben todavía despegarse de que quien me está haciendo sufrir son las personas que no me están entendiendo o que no me están aceptando. Mira, voy a empezar una campaña de desinformación y voy a empezar a decir eso, que lleven a sus hijos a terapia para que los hijos consigan novio. Así los padres se asustan y dejan de estar llevando a los muchachos para allá. Hay 2 o 3 que se van a salir, sí. Tú sabes que con este tema de la sexualidad y del control imaginario que quieren tener los padres sobre la sexualidad de sus hijos e hijas, una de las principales consecuencias y castigos que ponen los padres es que no salgan. Le evitan el contacto con sus grupos, con sus amistades, porque hay muchos padres que inocentemente te vienen a consulta también a decir que su hijo o su hija empezó a ser gay o lesbiana por la influencia de los amigos. Con fulanita. Exacto, entonces es una manera de ellos mismos engañarse y de no aceptar que realmente su hijo o su hija está teniendo esa preferencia. No es un tema de influencia. Claro. Tú sabes, pero ellos te vienen con eso porque les cuesta aceptar la idea de que su hijo o su hija está teniendo otras preferencias que no van con lo que ellos quisieran. Porque también eso es importante. El papá y mamá se forman una ideología de historia de quién va a ser su hijo o su hija. Claro. A la mínima que ese hijo o hija se sale de esa trayectoria, quien entra en crisis son los padres. Totalmente. Mira, Arislady, hablando de eso de los padres que ellos hacen y que ellos intentan para que tú cambies, eso al final es rechazo, sea o no intencional. Claro. Y yo pregunto, ¿ese rechazo no es lo que influye tal vez en conductas que existen mucho dentro de la comunidad,
conductas de alta tasa de suicidio, conductas que viene también por ese mismo rechazo interno que crea uno. Pregunto si eso es así, y segundo, en caso de que así sea, y ¿qué uno puede hacer? Que si uno está en esa situación, que se siente que por ningún lado uno tiene aceptación. Mira, lo primero es que, claro, la comunidad gay o la comunidad LGTB nos ha dado mucha estadística ha hecho tangente cómo el rechazo de los padres puede tener efecto en nosotros, no como niños solamente y como adolescentes, porque al final el rechazo de los padres tú lo vas a sentir y vas a poner en práctica en tu vida ese rechazo, cómo tú lo has absorbido en tu adolescencia ya adultez joven, que es cuando tú tienes un sentido de autonomía real y tú te sientes como que tu vida es tuya y que tú vas a hacer con tu vida lo que tú quieres. Lo que pasa es que a veces las pocas herramientas que tenemos para hacerle frente a ese rechazo son mínimas. Por eso tenemos que a veces que buscar ayuda, porque el suicidio es una solución cuando tú no te sientes aceptado a veces y cuando tú quieres calmar tu sentir emocional y cuando tú ves que tu familia no va a cambiar y cuando tú ves que no te van a aceptar y tú tienes que lidiar con esos problemas y buscar soluciones que a veces no son las que tú quieres. Todo el mundo quiere que su familia lo acepte. Hay en familia que eso no va a pasar. Pero ese tipo de rechazo no solamente viene porque tú tienes una preferencia sexual diferente a la que tu padre quiere. Muchas veces y en muchas historias vemos que ese rechazo ha venido desde que tú eres niño y ha venido sin el tema de tu preferencia sexual. Ha venido de que tus padres nunca te han aceptado. ¿Entiendes? Y hay muchos chicos que también se suicidan sin tener una preferencia sexual diferente porque sus padres no lo aceptan. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es diferente a un chico que el único tema que tenga con su familia sea el elemento de su elección sexual, de su orientación, pero que se haya sentido quizá querido o aceptado por sus padres en otros ámbitos de su vida. A un chico que el tema de su preferencia sexual es un problema más, que matan gente porque se ve más, pero que ha sido un chico que su papá y su mamá lo han descalificado todo el tiempo, o que han sido negligentes, o que no le han prestado la atención. Entonces, lamentablemente, el tema de la aceptación y de la valoración que nos damos viene amarrado de la valoración y la aceptación que nos dieron nuestros padres en nuestra infancia. Y eso es tan real que también va a determinar cómo nos relacionamos con un otro, cómo hacemos amigos, qué papel tengo yo en ese grupo, si soy el más extrovertido, ¿para qué me sirve eso? Si soy el menos, si soy seguro, si soy inseguro, si me manejo de manera ambivalente, de manera evitativa. Lo que pasa es que ese tipo de aceptación, de seguridad en las relaciones va a ser evidente cuando yo tengo pareja. Claro. ¿Por qué? Porque con la pareja es que tú desarrollas esa intimidad y profundidad en una relación, que con los amigos hay muchas cosas que pueden pasarse y tú no entenderla, de quién eres tú en una relación. Claro. Yo quisiera preguntarte algo. Estamos hablando ahora mismo de la orientación, pero a mí me gustaría hablar también de la expresión de género, porque mucha gente entiende, por ejemplo, que el que un hombre o un muchacho sea amanerado lo hace gay o lo hace que tal vez él lo que quiere es ser trans y no necesariamente. Entonces, hablan un poquito de eso. Entonces ahí vamos, una cosa es la identidad de género y otra cosa es la identidad sexual y otra cosa es la orientación sexual. Claro. Son tres cosas diferentes que en algunos casos pueden estar como asociadas y tú ver que hay una coherencia, es decir, para la gente que no entiende el tema, coherencia es eso mismo que tú estás diciendo, que si un chico es amanerado es porque es gay. No. Entonces un chico puede ser amanerado y no ser gay, ser heterosexual, pero eso es su identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Es la manera en cómo yo expreso y cómo yo me siento cómoda y cómo yo he aprendido y cómo yo he elegido que yo quiero expresar el ser mujer, en mi caso, que soy biológicamente una mujer. Entonces, mi identidad de género es cómo yo integro ese ser femenino que la gente habla. Pero nosotros, como seres humanos,
todos tenemos una parte femenina y una parte masculina. Claro. Y eso viene desde que todos tenemos, aunque sea importante en mi vida o no, un papá o una mamá. Tenemos un ser que es mujer y que expresa de alguna manera su feminidad, y tenemos un ser que es un hombre y que expresa su masculinidad. Vivimos en una cultura que nos va a enseñar también que eso. Uh-huh. Y de ahí yo voy integrando todas esas señales y mi cerebro y mi parte emocional va viendo qué coge y qué no. Ahí entra la individualidad de cada quien. Claro. Entonces, la expresión de género es como yo quiero expresar el ser mujer. Claro. Y el género, o sea, es una construcción social, y mucha gente cuando yo le digo eso, tal vez no lo entiende, e insisten en que no, como así, uno nace siendo así, uno nace... El género es completamente aprendido de la sociedad. La sociedad en la que tú estás y la familia en que tú estás, que te enseña y que te va a como a codificar en el cerebro qué tiene que hacer una mujer, qué tiene que hacer un hombre. En las sociedades, mientras más rígidas, más rígidos van a ser esos roles. Como nuestra sociedad, es una sociedad machista, y una sociedad machista te va a regir de que las mujeres, y te va a mandar un listado de lo que podemos y de lo que no podemos hacer, de lo que, para qué somos capaces, para qué servimos y cómo tenemos que vestirnos. Mientras más rígida la sociedad, más rígido va a ser y más largo va a ser ese listado de lo que tú puedes y de lo que no puedes. Claro. ¿Tú me entiendes? Pero obviamente que eso va a estar influido por quienes somos. Hay gente que tiene una capacidad para cuestionar ese tipo de cosas y pueden entonces ser mucho más flexibles y ser más libres con quien quieren ser. Claro. Tú sabes, hay otros que no, que están un poco más condenados a su familia, a las creencias, a que tienen menos capacidad de flexibilidad para entender también esas cosas y para adaptarlas a su vida. De que realmente eso es una elección que yo hago. Y Araceli, esas personas que tú dices que están atadas a eso, digamos que una de ellas es homosexual, sus padres son homofóbicos, esa persona experimenta violencia de parte de sus padres, de hecho, en algún momento tal vez amenazaron con botarlo de la casa o lo botaron de la casa. O sea, ¿qué yo tengo que hacer si yo estoy en esa situación de que constantemente me atacan, de que constantemente me amenazan de que me van a botar o de que ya me botaron de la casa? Ya ahí tengo que buscar ayuda profesional que realmente me explique desde el fondo qué es lo que pasa con mi familia y que yo pueda entenderlo no solamente desde lo racional, porque a veces hay personas que tienen buenos discursos diciéndote toda su historia familiar, pero no están conectados con la emocionalidad, con su emocionalidad, con cómo eso le afecta afectivamente. Entonces, esos son trabajos más profundos. Claro. Y son duros, ¿me entiendes? Entonces, lo bueno es que tú lo hagas acompañado de una persona que pueda manejar el tema y que te pueda sostener, que pueda ser objetivo, pero al mismo tiempo te sostenga en tu proceso y en el ritmo que tú quieras llevarlo y en el nivel de flexibilidad, entendimiento que tú tengas. Entonces, ya ahí hay que buscar ayuda porque es mucho con lo que hay que lidiar. Y nosotros hablamos mucho de qué podemos hacer, de qué debemos hacer, de cómo evadir tal situación. Y es entendible porque lo ideal es que nosotros podamos manejarnos nosotros, ser autónomos y responder ante esas situaciones. Sin embargo, te pregunto, en un mundo ideal, en un mundo en el que todo está correcto, ¿qué se supone que deberían hacer los padres o cómo debería ser un padre? Con esos temas, Sí. Nada que eso no implique nada, ni alegría, ni tristeza, ni nada. Mi amor, tú eres feliz así, fabuloso, somos feliz todos. Ya, sí. Simple. Que eso no mueva emocionalmente, eso es así de simple. Así como hay algunos padres que no me van, que tú vas a estudiar Derecho, como que tú vas a estudiar Electrónica, ay, qué bien, mi amor, estudia lo que tú quieras. Ya, eso debería ser así de simple. Claro. El amor, el respeto, la tolerancia, que son temas que hemos hablado aquí constantemente. Entender que no es que si algún día me van a aceptar o no, es yo aceptarme. Uh-huh. Y Araceli, no sé si tú quieras concluir con algo. Que la gente me gusta mucho lo que acaba de decir de esos valores universales. Son universales porque todos tenemos derecho a tenerlos. Y son universales, pero claro, cada persona, cada familia va a expresar ese valor y va a entender el derecho que tiene cada persona de esos valores, respeto, tolerancia, diversidad, dependiendo de cómo lo tenga integrado en su persona. Claro.
Y algo que yo quiero decirle a las personas que están pasando por situaciones difíciles con respecto a su orientación sexual y a la aceptación de su familia, es que trabajen en ellos. Que no trabajen para afuera, no trabajen para la aprobación de su papá y su mamá, que trabajen para la aprobación propia y su propia seguridad. Que cuando trabajen en eso, van a poder hacerle frente a lo que sea, van a poder sobreponerse a lo que sea y van a poder ser feliz con lo que ellos son, independientemente de lo que el otro piense. Gracias. La seguridad está interna y luego está cómo nosotros nos vamos a integrar en la sociedad, porque definitivamente somos dicotómicos, somos seres individuales que pertenecemos a los colectivos. Claro, Lo primero que yo tengo que trabajar es mi individualidad, mi seguridad individual, y que yo mismo me crea que yo tengo derecho a eso. Claro. Mejor de ahí, mira. Exacto. Muchísimas gracias, de verdad, Arislady. Quería preguntarte si existe un lugar donde podemos encontrarte, donde la gente que te escuche por primera vez o no te conozca pueda buscarte. Sí, claro. Me pueden seguir en Instagram. En mi user es ArisLadySG y me pueden encontrar en Vinculare RD, también en Instagram. Vinculare RD. Cualquier pregunta, duda, me lo pueden hacer por cualquiera de las dos vías. Estamos ahí disponibles. Perfecto. También pueden ir al Instagram de Wilferland, que ahí va a haber una foto con el usuario de Arislady, para que lo encuentren también más fácil si lo quieren así. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad. Decirle a la gente que no sean egoístas, que compartan este episodio con sus amigos, que ayuden a las personas a tener una mejor vida en este sentido. Y también escuchen el podcast de Lenguas Calvas, que es otro podcast de la familia de Oye de Esto. Y agradecerle de nuevo a todos. Gracias. Bye. Gracias, Arislady. Bye. Bye. Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén.